Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre, en esta ocasión desde la cabina Excelencia. Hoy nos encontramos, Nelly, aquí con un personaje nuevo que no han conocido, al menos a través de los micrófonos de Excelencia Personal. ¿Cómo te va, Nelly Canseco? Pues súper contenta de que finalmente se nos haga que esté aquí el Padre Pro. El Padre Humberto Pro. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, muy amables. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí, Padre. Vamos a hablar de muchas cosas porque el Padre Pro es de verdad un padre actual en este mundo. Es un padre que se involucra en redes sociales, que hace libros tanto para adultos como para niños. Exacto. Y que de verdad está conectado con esta nueva evangelización que hay que hacer hoy día para hacer también atractiva la palabra de Dios para los jóvenes, para las generaciones nuevas, porque de repente hay mucha gente que dice, yo a la antigüita como que ya no, y de esa manera pues como que hay algunos retos por ahí, ¿no? Y bueno, Padre Pro, Humberto Pro, tú tienes tu canal de YouTube. Así es. Se pueden ubicar como Padre Pro. Así es. Igualmente en el Facebook lo pueden encontrar como Padre Pro. Sí, aunque perdón, hay un Padre Pro famoso. Así es lo que te quería preguntar. Y entonces, claro, pues cuando buscas Padre Pro, pues va a salir él, entre otras, no canales, entre otros videos, y pues en alguno de ellos apareceré yo. Oye, ¿y cuál es la relación de tu apellido con ese Padre Pro tan famoso? Pues yo me podría pasar horas y horas hablando del Padre Pro. Me parece que no es el espacio, ya en otra ocasión tal vez nos podemos entretener un poco más. Mira, te cuento brevemente, es un poco milagroso, la gente dice, Padre, entonces estoy aquí de milagro cuando concluyo. Porque el día que apresaron al Padre Pro, junto con él estaban dos de sus hermanos. A los tres los metieron a la cárcel, injustamente eso se ha aprobado, y cuando se decidió que fueran fusilados, en el momento en que empezó la ejecución, entiendo que un diplomático amigo de la familia, que sabía que los hermanos Pro estaban en la cárcel, fue a interceder por ellos. Pero claro, en cuanto oyó la primera descarga, en la primera descarga mataron al padre. Había 5 personas en la cárcel que iban a fusilar, y para cuando este hombre llegó, dijo que se estaba cursando un amparo, que querían que se detuviera la ejecución, que él sabía que los Pro eran inocentes, etcétera. Efectivamente detuvieron la ejecución, pero ya habían matado a 2 de los hermanos. ¡Qué bárbaro! En ese momento se quedó en la cárcel el tercer hermano Pro, el más joven, Roberto se llamaba, y efectivamente, como se detuvo la ejecución, no lo mataron. Después lo expulsaron del país, estuvo un tiempo fuera, regresó, se casó y él resulta que es mi abuelo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Pues de un milagro, claro. Sí, sí. Dijo que historia, una larga historia contada brevemente. Para ampliar en otro programa aquí en Excelencia Personal, si Dios nos presta vida. Sí, Dios nos presta vida. Y Padre, tú además eres capellán de la Universidad UP. De la Universidad Panamericana, la sección preparatoria. Ahí estoy con los chavos algunas mañanas. Me ayudan otros sacerdotes que van algunos otros días. Y sí, estoy pues buena parte de la mañana. Celebro misa, ofrezco confesiones. De vez en cuando paso a los salones para sesiones de preguntas y respuestas con los alumnos. Bien. Interesantes porque pues van preguntando de todo. Me lo puedo imaginar. Sí, en general es interesante, ¿eh? Por más que la gente ignore el tema del mal, una pregunta recurrente es el demonio, los exorcismos, las posesiones. Les interesa mucho ese tema. ¿En serio? Sí, sí, sí. Qué sí, curioso. Sí, y es justo lo que te quería preguntar. ¿De qué habla la juventud? ¿Qué percibes en los jóvenes?
porque esta cercanía necesariamente te hace percibir su realidad, Sí. y percibir sus retos, sus inquietudes, y pues también el decir cómo me pongo a ese nivel juvenil para hablarles desde su realidad, porque si les hablamos desde la realidad de la gente más adulta, va a ser muy difícil un diálogo. ¿Cómo se logra ese diálogo? Mira, yo en general tengo en cuenta que el ser humano busca la felicidad y que en esa búsqueda de la felicidad pues hay una inquietud. Digamos que eso es lo que aprovecho, ¿no? Para hablar de distintos temas, teniendo en cuenta que pues incluso ellos mismos, por más que estén tantas veces metidos en una realidad desafortunadamente alejada de Dios, pues no sé, de alcohol, de sexualidad, etcétera, bueno, pues llevarlos a entender que tiene sentido muchas veces limitarse en eso, porque en el limitarse está la virtud para alcanzar la felicidad. Claro, que lo que persiguen es esa felicidad, ¿no? De hecho, el padre imparte unas conferencias buenísimas que he tenido oportunidad de escuchar. Gracias. Y una en particular, justo ahí en la escuela, donde estaba llenísimo, y fue para hablarnos del mal, y nos compartía esto, la inquietud de los jóvenes, las preguntas que ellos hacen, y me llamó muchísimo la atención y se me quedó muy grabado, que el padre nos decía, no hombre, lo que ven en las películas es mínimo contra la realidad del mal, de lo que sí existe, ¿no? Y tiene varios libros respecto a eso que me gustaría que nos compartiera, padre. Con todo gusto. Tal vez te estás refiriendo a uno que titulé Otras cartas del diablo. Sí. Es famoso y más en el mundo anglosajón un libro que se tradujo al español con el nombre de Cartas del diablo a su sobrino, escrito por C.S. Lewis. A mí se me hace que es el mejor libro que se ha escrito acerca de la tentación, el mejor tratado. Explica, es muy simpático el libro, brevemente digo que es un demonio, digamos mayor, que le escribe a un demonio pequeñito y le va explicando cómo ganar a un muchacho para el infierno. De manera que pues va desarrollando toda la historia de cómo quieren, pues eso, envolverlo para que se condene. Y realmente con muy buen humor, con un sentido sarcástico un poco especial, C.S. Lewis va, pues eso, escribiendo una serie de sugerencias que explican muy a fondo cómo es la naturaleza humana. O sea, es un libro con una antropología muy profunda. Va explicando cómo ganárselo, ¿no? Cómo podemos llegar a caer, en qué momento pues podemos irnos en la finta, por decirlo de alguna manera. Me gustó tanto ese libro, lo leí en distintas ocasiones, que me surgió la idea de escribir otras cartas similares a esa, a las de ese libro. O sea, inspirado por el mismo libro. Inspirado por ese libro, sin duda, y lo digo en la introducción del libro, con, digamos, los modos de tentar del demonio más actuales. Las redes, el gimnasio, en qué medida el gimnasio puede pues, distraerlo a uno, ¿no?, de Dios, exactamente, en cuanto que lo distrae a uno de Dios. El gimnasio, las redes, el alcohol, algunas fiestas, etcétera. Las drogas. Sin duda. Y bueno, pues ese libro en realidad ha gustado mucho, tanto que luego lo hice audiolibro. Tengo pendiente ponerlo en línea, ¿no? Yo creo que próximamente lo sacaré también en línea. Pues ¿no? le pedimos a Dios que pronto sea así, porque desgraciadamente muchos mexicanos no leen y no tenemos mucho esa cultura. Y ya convertido en audiolibro, bueno, pues que me lo vayan platicando. Sí. ¿no? Pero es un libro muy chiquito, Claro. La verdad es que te lo echas rapidísimo. Y ahorita en breve vamos a decir dónde lo pueden encontrar. Volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx.
Continuamos aquí en Excelencia Personal, amigos. Qué importante hoy en día hablarles del mal a los jóvenes. ¿Cuánta gente cree que pues no hay mal que combatir, no hay tentaciones, no hay dificultades en esta vida? O bueno, las dificultades pues sí, las propias del dinero, en fin, ¿no? Las muy cotidianas, ¿no? De las familias. Pero Padre Humberto Pro, ¿cómo hacer conciencia de esto a los jóvenes? Me sorprende esto que nos decías, que los jóvenes pregunten y digan exorcismos, el mal existe. Vaya, hay una gran inquietud. Y aparentemente en redes sociales se habla de que el mal no existe o de que hay que vivir hasta un mundo de apariencia o de felicidad en apariencia. Y entonces a lo mejor no se atreve la gente a hablar de esto cotidianamente, pero qué bello que cuando se acerquen a un sacerdote sí cuestionen de esto los chavos. Es decir, es un tema que no debemos dejar de lado en la actualidad. Sí, sin duda. Ahora, no creas que es tan fácil, porque yo creo que en parte el querer saber puede deberse a cierta curiosidad, más que a prevención. Querer, sí, sacarle la vuelta, ¿no? Muchas veces es tal vez lo impresionante, digamos, que puedan oír, ¿no? Curiosamente también sucede que ven películas y claro, como mucha gente ha visto tanta televisión, tantas series, tantas películas, muchas veces es difícil para ellos identificar cuál es la realidad y cuál es la ficción. Y si en ocasiones lo que ven lo atribuyen a ficción, que bien puede ser, cuando se trata de estos temas, piensan que no es real. Claro. Es curiosísimo, porque cuando llego y me pregunto, oiga, padre, ¿entonces las posesiones son reales? Sí, son reales. ¿Cómo? ¿Son reales? En serio, yo creí que era un super efecto de Hollywood, ¿no? Exactamente. O sea, creen que las películas que tratan ese tema muchas veces son una película de terror más. Yo me acuerdo en una ocasión hablando de una película que suelo recomendar, El exorcismo de Emily Rose. Lo suelo recomendar mucho. Por las características de la película y por el exorcismo como tal. Entiendo que nuestro Señor permitió el exorcismo de Emily Rose, que no se llamaba así, pero bueno, precisamente para que la gente fuera consciente de la maldad del demonio y de la posesión. Esa fue, digamos, su misión en la vida. Claro, inclusive hay gente que a partir de ver esa película, sobre todo la primera versión, ya dormían diario con un crucifijo debajo de la almohada. Y yo conozco no uno, varios, de verdad, que dijeron, lo vi tan en serio. Y claro, en aquella época pues estaba hasta avanzada toda la tecnología que traía de alguna u otra forma y fue muy impresionante, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, la gente, digamos, ve aquello y pues piensa que es ficción, insisto, ¿no? Y pues yo la recomiendo a algunas personas que la han visto, me han dicho, bueno, pues tampoco me asusté tanto, ¿no? Como si fuera, no? Insisto, película de terror, ¿no? Claro, no es para asustarse, es para como diciendo, entender no logró la su realidad. Objetivo, Sí, no logró su objetivo, no me asustó tanto, ¿no? Claro, hay que entender la realidad detrás de ello. Y además, si consideramos la realidad tal y como es, la película se queda increíblemente corta. Es lo que decía Nelly precisamente, que a veces digo por ahí que la gente, me acuerdo precisamente porque fue una anécdota de un alumno hace algunos años en un colegio, que me dijo, oiga padre, fíjese que vi la película del Exorcista. Y le dije, pues fíjate que yo no la he visto. Me dijo, padre, ¿será así? Le dije, no. ¿Cómo no? ¿No es así? No, seguro que es muchísimo peor. O sea, la realidad es mucho peor de lo que viste o lo que te pudo llegar a espantar aquello, ¿no? Sí, sin duda. Es que verdaderamente no dimensionamos, somos seres espirituales, pero a veces estamos tan lejos de esa vida espiritual que no concebimos cuerpo, esa lucha. ¿no? Exacto. Encerrados en un cuerpo. Entonces no somos conscientes de todo el mundo espiritual, ¿no? Y de la lucha entre el bien y el mal, y que yo puedo optar por uno o por otro. Y que Dios nos hizo verdaderamente libres. Y que entender esa libertad en la que nos puso Dios en este mundo, dicen, no, pues es que mejor que todos lo alabáramos. Bueno, entonces seríamos títeres de un Dios, que sería absurdo, ¿no? Seríamos robots. Exacto, seríamos como robots. Y entonces al ser completamente libres, yo lo puedo rechazar. O yo me puedo acercar a Él.
o yo puedo caer en las tentaciones del día a día y cómo evitarlas. Pero justamente es por donde yo creo que hay que llegarle a los chavos. Si tú les estás diciendo que eso es el mal y que es lo que estamos enfrentando y que es una batalla real, lo importante es decirles cómo no abrir esas puertas al mal, cómo mantenerse nutridos también en lo espiritual, porque se habla mucho de tener un cuerpo sano y de nutrirlo adecuadamente, pero también hay que nutrir el espíritu y eso no está de moda. Claro. Nadie habla de eso y Claro. es por donde hay que llegarles a los jóvenes y que se interesen, y es muy importante que cuando se acerquen a preguntar, porque también hay testimonios de que llegan y le preguntan a algún sacerdote y el sacerdote dice, no hombre, el demonio ni existe ni te va a hacer nada. Eso es terrible porque pues es negar también la presencia y entonces negar lo que puede llegar a suceder, ¿no? Sí, desafortunadamente. Yo muchas veces lo que le digo a la gente es que el demonio nunca nos ofrece nada malo. La gente se queda un poco como Sí, que claro, nos ofrece. un padre diciendo eso, Sí. qué bárbaro, ¿no? Todo lo que nos ofrece el demonio es bueno, incluso buenísimo. Padre, pero pues sí, Sí, lo porque que son te- señuelos. Lo que te ofrece el demonio. ¿Por qué? Pues porque cuando uno lee en el Génesis que nuestro Señor va creando, a medida que crea, se dice que vio que era bueno, vio que era bueno, vio que era bueno, vio que era bueno. Entonces, lo que nos presenta el demonio es parte de la creación, luego es bueno. El problema es que me lo presenta como un desorden, ¿no? O sea, un señor, pues que le presenta a una señora, pues está guapísima, pues sí puede estar guapísima, lo que pasa es que no te corresponde, o es esposa de otro señor, o estás casado, o lo que fuera, ¿no? No sé, la realidad de pues toda la moralidad, la moral sexual. La Iglesia tiene una enseñanza sublime, muy bonita. De hecho, la sexualidad lleva al cielo a la pareja, ¿no? O sea, el matrimonio se santifica en su matrimonio. Llegan al cielo precisamente a través de eso. Bueno, pues sí, muy bien, el sexo está muy bien. Claro, desordenadamente no está bien, ¿no? A veces le digo a la gente, comer produce cierto placer, y nuestro Señor quiso que produjera placer. A mí me produce placer, y entonces como, y puedo disfrutar. Si ahí me desordeno, pues entonces echo todo a perder, no acabo como los romanos, comiendo solo para saciarme y para vomitar y para seguir. Y eso incluso me enferma. Entonces, ahí está lo interesante, dentro de todo lo que nos pueda llegar a ofrecer el demonio, saber que yo lo puedo utilizar con cierto orden, y si viene en plan desordenado, saber decir que no, porque me va a dañar, de un modo o de otro. Y eso, Padre Pro, es todo un reto porque tengo que estar muy alerta Sí. para poderme hacer consciente de cuándo está en un marco correcto y cuándo está desbordado Exactamente. o en exceso o completamente fuera del lugar. Sí, sin duda. Pero de que va a ser atractivo y van a ser así las tentaciones, claro. Y esto explicárselo a un joven debe ser todo un reto. No es fácil, sin duda, no es fácil. Ellos tienen que crecer en una cultura de saberse limitar, porque todo en esta vida tiene límites, incluso la libertad misma, ¿no? De la que hablabas. La libertad es un don inmenso, pero es un don limitado. No puedo hacer lo que se me dé la gana. La gente piensa que la libertad consiste en eso. No es para hacer lo que se me dé la gana. No puedo ir a 180 kilómetros por hora en Insurgentes. Me estrello. Es que me da la gana. Pues sí, pero no puedes. Es que soy libre, aunque quieras. Entonces, saber que tenemos límites y vivir dentro de esos límites también nos ayuda mucho, ¿no? Pero Y ahí nos viene- ayuda a vivir en sociedad. Ahí viene la educación, ¿no? Porque en la familia y los padres de familia somos los responsables de inculcar valores a estos hijos Claro. y que ellos también vayan adquiriendo fortaleza, templanza, perseverancia, etcétera. Eso es progresivo, ¿no? Y conforme van creciendo y justamente, bueno, más o menos por la pubertad es cuando van entendiendo que es muy importante el autogobierno, porque además las primeras virtudes, pues si eres responsable tienes un beneficio, ¿no? Claro. Si eres comprometido tienes un beneficio, pero Claro. ya cuando vas creciendo ya no hay un beneficio, ya el beneficio es muy interior. O sea, ya no es que te vas a sacar 10, ya no es que te van a felicitar, ya no es que te van a dar una medalla o no sé, un diploma, no, ya es que eres tú cuando estás en la secundaria o en la prepa y que es para tu bien, o sea, ya no
Claro, ya no que va es a para haber tu un formación, ¿no? reconocimiento. Claro. Entonces es muy importante cimentar las virtudes en los primeros años de vida para que cuando lleguen a esas etapas, pues estén interesados en ser personas de bien. Claro. Y eso es lo que creo que no solo en México, sino a nivel mundial está haciendo falta. Que formemos personas de bien y que se les inculquen estos valores en casa, como obviamente con el ejemplo, pero enseñándoles que lo que está establecido, por ejemplo, esto de la libertad, claro, es una maravilla, es un don increíble, pero para que seas feliz, no para que te estampes en Insurgentes. Claro. Sí, para que seas dueño así, de ti. para ¿no? que seas Claro. dueño de ti, de tu ser. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y continuamos con el tema? Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, aquí en Excelencia Personal, platicando con el padre Humberto Pro y cómo defendernos del mal. A ver, Nelly, ¿tenías una pregunta? Bueno, primero decir que hay muchas maneras, ya dijimos que la familia es una de las herramientas y la mejor defensa que tenemos ante el mal, porque si hay buenos cimientos, pues no se va a caer, ¿no? Sin duda. Y todos en esa familia van a subsistir y van a tener oportunidad de trascender en la vida y llegar al cielo. Pero hay otras herramientas que están a nuestro alcance. Gerardo, hablabas del crucifijo, ¿no? Y hay una herramienta súper poderosa que es el rosario, Efectivamente. que de verdad hay que divulgarlo porque pues es muy fácil de rezar, ¿no? Alguien un día, alguna vez me dijo, pero es que es estar como merólico diciendo, no, bueno, primero lo tienes que hacer con el corazón, lo tienes que hacer conscientemente, y si tienen oportunidad los invito a que vean una película que Cinemex, solamente Cinemex la está transmitiendo porque, bueno, han apoyado el cine católico. Es un documental donde se puede ver diferentes historias entrelazadas en diferentes lugares del mundo, donde se han suscitado milagros incluso ante la guerra, Sí, hasta detener guerras. en medio de la guerra, gracias al rosario. Al rezo del rosario. Y las imágenes son verídicas, o sea, es un documental, pero las imágenes que ahí se proyectan son sacadas de periódicos, de periodistas, de gente que estaba ahí, o sea... Y de gente no católica que de pronto se sorprende ante los hechos tan contundentes y ver cómo, de verdad, a través del rosario, que es inexplicable cómo se frenó una guerra y que fue a partir de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar? Tú tienes un libro nuevo al respecto. A ver, platícanos, padre. Así es, así es. Me acordaba ahora que decían cómo nos podemos defender. Porque sí, claro, cuando hablas del demonio o de las intervenciones del maligno, que pueden ser muy, muy potentes, ¿no? Alguna persona me decía, oiga, padre, ¿y hay alguna manera de estar vacunados ante todo aquello? Pues Bueno, el estado de sí, gracia, ¿no? efectivamente, vacunados. La Virgen, ¿no? O sea, celebrábamos el 13 de mayo y pues precisamente la Virgen de Fátima se apareció a aquellos pastorcillos, como es sabido, para pedirles que rezaran el rosario y les dijo que aquello podría ser o suponer el término de la guerra mundial, o sea, nada más y nada menos que el mundo, Europa estaba pues eso, envuelto en una guerra mundial tremenda, ¿no? Una locura que había escalado. Y bueno, pues la Santísima Virgen nos viene a decir el rosario, el rosario. Efectivamente, escribí un libro titulado El Rosario para Niños, que fue pues eso, un trabajo, digamos, en colaboración con distintas personas, un trabajo de equipo, podría decir yo, que fue, pues digamos, a consecuencia de otro libro que escribí, que son Consideraciones a los Misterios del Rosario. Y a raíz de esto me dijeron, padre, el Rosario para Niños. Entonces pues empezamos a trabajar. Decía que fue en equipo porque, bueno, pues primero yo escribí una primera versión, luego una persona me dijo, a ver, padre, vamos a revisar esa versión. Entonces revisamos la versión
pero pues resulta que tenía que adaptarse a los niños y al lenguaje de los niños. Yo para ya hacer la había, didáctica, claro, ¿no? bueno, y sobre todo para que ellos lo entendieran, ¿no? Porque muchas veces Comprensible. utilizamos un vocabulario un poquillo más extenso que para ellos pues es difícil de captar, ¿no? No conocen algunas palabras. Entonces, bueno, fue ir adaptando la narración de cada uno de los misterios a lo que pueden ellos entender. Y no solo eso, sino que además luego preguntarles qué entendían por uno u otro misterio, y ellos fueron narrando cómo entendían el misterio. Y eso precisamente sirvió para plasmar el texto definitivo en el libro, ¿no? De manera que, pues sí, es un libro muy completo, procura pues enseñar la vida de nuestro Señor. Hay algunas situaciones geográficas para darnos cuenta de dónde estuvo caminando nuestro Señor, dónde es la Tierra Santa, cómo fue la ciudad de Jerusalén. Entonces se presentan los 20 misterios con la narración de una niña, eso realmente es muy simpático. Hay un código QR al principio de cada misterio. Justo eso te iba a preguntar. En el que se narra el misterio, ¿no? La escena del misterio. Entonces fue pues trabajar con esta niña, arreglar todos los niveles de sonido. Ustedes estarán pues muy familiarizados con todo aquello. Entonces una cabina de sonido, una cosa muy profesional para que quedara. Luego la música, entonces grabamos la música. Luego pues meterlo con los códigos QR. El muchacho que estuvo trabajando en la computadora para todas las animaciones, pues realmente me parece que hizo un trabajo fenomenal. Pues fue sacando una, otra, y creo que han sido de mucho gusto para la gente. Los colores se estudiaron, se pidieron unos colores pastel. Yo prefería otros colores más vivos. Luego me dijeron, padre, pues no es lo que a usted le guste, sino lo que le guste a los niños. Entonces pues ya fuimos con niños de kinder para ver cuáles les gustaban más, ¿no? Pero qué importante el darse a la tarea de hacer un trabajo profesional, bien hecho, y donde cada quien pudo aportar en lo que es su área, ¿no? Y justamente de manera que podamos hacerle atractivo la historia, el rosario, de qué va, por qué es importante, y entonces los chavos lo entienden desde otra perspectiva. Claro. Pero además no es entender, justamente me encantó esa parte de dónde estuvo Jesús, no verlo como una historia ficticia, sino en la realidad, dónde estuvo, a ver, ubícalo en qué parte de dónde, de tu planeta, ¿no? Sí. ¿Dónde estuvo? A ver, ubícalo, encuéntralo, cómo se llamó el lugar donde estuvo, síguelo, Oye, míralo. Y saber a qué vino. Y por qué Dios Hijo se manifestó por medio de su Hijo y le permitió que se hiciera hombre, y que vino pues a sacrificarse por nosotros, por cada uno de nosotros, y comprenderlo a otro nivel, ¿no? Pero pues, por todos los días, sentidos, ¿no? Sí, hace unos días un señor hojeaba el libro y pues se entretuvo en los mapas, y entonces vio y regresó conmigo. Y dijo, oiga padre, oiga, vamos a ver, esa ciudad de Jerusalén es exactamente igual. Y bueno, estaba más o menos reconstruido aquello, ¿no? Pero entonces, sí es cierto que ahí estaba el huerto de los olivos, y sí es cierto. Y entonces caminó de aquí para acá un señor. Digo, muchas veces mucha gente no está familiarizada con dónde celebró nuestro Señor la última cena, de dónde a dónde fue, más o menos cuánto caminó para la oración del huerto, luego cuando lo prendieron, a dónde lo llevaron, dónde lo azotaron, luego de dónde salió con la cruz hasta el Calvario, ¿no? Que son situaciones geográficas que están ahí en la Tierra Santa, en Jerusalén. Por supuesto. Pero que ahora, pues si uno no se, digamos, preocupa por conocer aquello, pues simplemente sabe que existe el rosario y no aterriza, por decirlo de alguna manera, en lo concreto, decir, vamos a ver, aquí caminó nuestro Señor, vino por aquí, etcétera, ¿no? Y eso le da mucho el sentido de entender dónde es. A lo mejor sí vivimos muy lejos de esas ciudades, de esos lugares, pero el hecho de poderlo ver en un mapa, de tener el código QR, de recibir una explicación extra, de poder de pronto, pues hoy en día hasta lo puedes visitar por Google Earth, o sea, a ese grado. Sí, los niños lo ¿no? saben hacer perfecto. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despertarle el interés a los chavales en cosas que verdaderamente les nutran el espíritu. Sí. Porque hay demasiada oferta en internet,
y difícilmente, queridos amigos, van a llegar con algo así de bueno y que les lleve a algo que de verdad enriquezca su alma. ¿Y qué tenemos que hacer los padres? Bueno, si queremos formarlos en esta religión, católicos, y si queremos que de verdad vivan su religión y entiendan el sentido profundo del rosario, pues hay que inculcarlo. Y qué mejor que con una gran herramienta. Padre, ¿dónde podemos encontrar este libro? Mira, estoy empezando a distribuirlo. Tal vez lo más fácil es, si alguien está interesado, que escriba a la dirección Al correo electrónico. del correo electrónico. Bien. Y se los hago llegar. Ayer me decía una persona, padre, que lo venda a Amazon. Pues sí, Ah, sería bueno, lo ideal. pues también puedo meterme a Amazon para que Amazon lo tenga y lo distribuya, ¿no? Sí. Porque luego no es lo mismo en la Ciudad de México que en otros lugares. Por Exacto. supuesto. Además, si sabes cómo funciona Amazon, tú puedes dárselo a Amazon Sí. y ellos lo que hacen es, en el momento que se vende uno, se manda a imprimir y se te envía. ¿Ah, sí? Es que está impresionante lo que han hecho. No mandan físicamente. No mandan físicamente. También se puede mandar físicamente con otro método, Ya. pero ya el que manejan actualmente llega a ese Lo grado. impriman ellos. Sí, eso sí es sabía. impresionante, Sí, ¿no? Entonces sí. ya no es como la vieja imprenta que es mandar a hacer 5 o 10 mil ejemplares, 2,000, híjole, te salen muy caros, pero luego desplazarlos, ¿no? Y dónde los pone uno físicamente y que no Claro, se lastimen, y claro. bueno, lo que los hace uno llegar a todos lados cuesta, ¿no? Además tenemos gente que nos escucha en Estados Unidos, en España, en Perú, en Colombia y seguramente están interesados. Les voy a dar el correo electrónico, el libro rosario2019@gmail.com. Y algo importante para quienes nos siguen por el YouTube, el canal de YouTube de Excelencia Personal, dentro de la descripción de este programa, ahí van a poder encontrar sin ningún problema la dirección que nos acaba de decir Nelly, al igual que todas tus redes sociales, padre, para que puedan pues dar contigo y pues qué maravillosa inspiración. ¿De dónde se te ocurrió hacer este libro? Platícanos acerca del rosario. Pues, como te decía, fue un poco insistencia por parte de la editorial que me dijo, padre, para niños, padre, algo para niños. Y efectivamente, pues con la ayuda de distintas personas salió. Hace un momento decías, los padres tienen que educar. Así propondría yo que se utilice, o sea, que sean los papás quienes estén junto con los hijos siguiendo todo el libro, porque es la manera, podríamos decir, de que aprovechen tanto padres como hijos. ¿Qué editorial es? ECA. ECA, ok. ¿Y está dirigido para alguna edad en específico? Mira, como decía precisamente, si los papás están junto con los niños, pueden usarlo hacia los 5, 6, 7 años, 8 años, a lo mejor antes, porque si el niño no sabe leer, el papá o la mamá junto con ellos lo van guiando, ¿no? Y por eso también la importancia de los audios. Sí. Porque de alguna manera también es muy interactivo. Hoy los chavos pues necesitan algo que les llene verdaderamente toda su atención, ¿no? Claro. Es una excelente iniciativa. De verdad, amigos, pues a escribir ese correo, a ponerse en contacto. Y sé que no falta por ahí quien dice, oye, yo además lo quiero promover en mi ciudad. Seguramente lo van a Entonces, querer de verdad, distribuir. acérquense y créanme que hay que promover lo bueno, porque sí hay mucho bueno, pero a veces no está bien coordinado, a veces escasea y a veces pues simplemente no llega a las manos adecuadas. Entonces hay que echar manos a la obra entre todos para que esto llegue a muchas más familias católicas y que hagamos una verdadera conciencia, porque pues se está reduciendo el grupo de los católicos. Desafortunadamente, o rezan menos los que rezaban, ¿no? Así es. Entonces no perdamos el sentido profundo de nuestra religión. De pronto las personas voltean a otras religiones o pseudo religiones porque creen que no hay espiritualidad en el catolicismo. No, el tema es acercarte a conocer a profundidad la verdadera espiritual que hay en el catolicismo. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal, amigos, hablando con el padre Humberto Pro de toda esta maravilla de la inspiración para de verdad conectar con las familias. Estos 2 libros tuyos que nos has mencionado hasta ahora, padre, pues creo que son libros de primera mano para las familias. Tenemos que verdaderamente acercarnos
a todas estas cuestiones para defendernos del mal, para hacernos conscientes del mal y para poder pues introducir a nuestros hijos a una vida de auténtico catolicismo y de vivir una vida espiritual pues bien. Sí, fuerte, sin duda. ¿no? Hace un momento decías que la gente muchas veces no ve la profundidad, algo así, ¿no? La profundidad de la espiritualidad que te ofrece la religión católica y que se van a pseudo religiones. Me recordaste que el Papa Juan Pablo II, hacia el principio del milenio, escribió una carta sobre el nuevo milenio precisamente, en la que de alguna manera pues anticipaba eso, ¿no? Que si la gente deja de creer en Dios, esta es una idea que estoy mezclando junto con otra de Chesterton, si la gente deja de seguir a Dios nuestro Señor, no es que ya no vaya a seguir cualquier religión, sino que seguirá cualquier cosa, ¿no? Juan Pablo II hablaba de que si no rezamos y no nos llenamos de la religiosidad o del fondo de espiritual que nos da nuestra religión, vamos a buscar sucedáneos, vamos a caer en cualquier cosa por ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la naturaleza del hombre es religiosa. Sí, la necesidad que hay de creer, ¿no? En algo. Todo hombre que ha poblado la tierra o toda cultura se ha manifestado religiosa. Los griegos, los egipcios, los romanos, los aztecas han tenido dioses, han buscado la necesidad de relacionarse con algún dios. De manera que, pues sí, digo, esto es una necesidad propia del hombre. Y desafortunadamente hay mucha cosa por ahí que quiere ser el sucedáneo, ¿no? Que quiere ser pues lo que llene. Y desafortunadamente uno se va, como decías, pues a pseudo religiones que no tienen la profundidad que necesita el alma o el espíritu humano para verse, pues eso, saciado o verse en plenitud, lleno de Dios, ¿no? Porque Sí. hay un vacío existencial. Sí. Se quedan con un Y gran ese vacío no lo podemos llenar más que con Dios. Exactamente. Pero si estamos buscando en puertas falsas, o se nos dice que el culto a la belleza, el culto al dinero, El culto al cuerpo, el culto al hedonismo, cuerpo, sí. exactamente. el alcohol, las drogas, ¿no? A mí lo que me encanta de este libro, y que para quienes nos siguen por el canal de YouTube o por Facebook Live, pues estamos proyectando algunas imágenes para que lo puedan ver en físico. Me encanta que al final viene un examen de conciencia. Y esa también es una herramienta buenísima, es un escudo pues ante el mal. Claro. Porque entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer en la práctica, en lo cotidiano? ¿Qué acciones diarias me van a ayudar a estar protegido? Esa es la defensa, o esa es la vacuna que le preguntaban, ¿no? Sí, pues sí. Decía un santo que cualquiera que tenga un negocio lleva una contabilidad. Claro. Lleva una contabilidad, o sea, vamos a ver, perdí, gané, cómo estoy cerrando, estoy en números rojos o no. Si es viable o no este negocio, ¿no? Exactamente, a qué futuro me estoy aproximando. Y precisamente, pues de cara a nuestro caminar en la vida, que además no sabemos cuánto tiempo tenemos, de cara a nuestro caminar en la vida, pues es preciso irse midiendo. ¿Voy bien o me regreso? ¿Voy bien? Pues muy bien, entonces sigo por aquí. Y muchas veces no medimos en qué medida estamos avanzando día a día. Y para eso es precisamente el examen de conciencia, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, hoy me porté bien, me porté mal, no sé, tengo que pedir perdón a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, los hijos a los padres, hice la tarea, no hice la tarea, ¿no? Bueno, para eso son los exámenes, ¿no? Ahora que las universidades van a empezar exámenes o los niños en unas semanas, pues aquí vamos a evaluarte y a ver cómo te está yendo. Pues si no nos evaluamos en la vida, quién sabe a dónde vamos a ir a parar, ¿verdad? Está buenísimo, porque además la sugerencia que viene aquí es que le saquen copias fotostáticas para que lo puedan tener todo el año. Y entonces van a ir poniendo palomitas, que esto se usa mucho en psicología cuando quieres reforzar un buen comportamiento de los hijos, ¿no? Y entonces justamente, bueno, a ver cuántas oraciones hice, si bendije los alimentos, si recé 3 Aves Marías, si recé a mi ángel de la guarda, o sea, está muy bien porque se contabiliza. Y además viene una parte, bueno, también para cuestionarme si estoy cumpliendo con los mandamientos. A veces en el catecismo los aprendemos cuando vamos a hacer la primera comunión y hasta ahí se queda.
El chiste es comprender realmente a qué se refieren, que lo hemos hablado en este programa y bueno, los mandamientos es para mantenerte hacia tu fin, hacia lo que Dios quiere de ti para que seas feliz, nada más y nada menos, o sea, mantenerte en tu camino y pues la explicación para que se entienda con toda claridad, ¿no? Va por ahí exactamente. No es nada más el rosario, no se presenta únicamente el rosario, además el rosario pues de alguna manera son capítulos esenciales de la vida de nuestro Señor, de manera que se presenta la vida de nuestro Señor y de alguna manera se hace también un repaso en lo doctrinal, pues eso, los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la Iglesia, los sacramentos. Yo no pensaba en psicología cuando escribí el libro, pero como tú eres experta y lo mencionaste, también hay una serie de ideas que refuerzan los comportamientos virtuosos, ¿no? O sea, hacia el final pues se ponen una serie de recomendaciones para los padres, para que los padres, digamos, refuercen en los hijos una serie de actitudes, ¿no? Vienen 3 niveles distintos, que va desde lo más elemental, no sé, dar las gracias, pedir por favor, o sea, cuestiones de educación, pues, de educación mínima, hasta, pues no sé, cuestiones que tienen que ver con el estudio, con la puntualidad, con la responsabilidad, con la generosidad, etcétera, ¿no? Pero es algo muy práctico. Para fomentar mejores seres humanos que podamos convivir, o sea, lo que está diciendo el padre, bueno, levanto mi plato cuando como, doy las gracias, pido las cosas por favor, bueno, tanta falta que hace eso en este mundo. Claro. No desperdicio el agua ni la comida, tanto que ha dicho el Papa Francisco respecto a esto, de cuidar el planeta, no tirar la basura, no interrumpir, respeto mi lugar, me baño cuando me tengo que bañar, mantengo mis manos limpias, que eso también me sirve para no enfermarme, ¿no? Para el autoconcepto y el autocuidado está buenísimo. Limpio mis zapatos, me limito para ver la tele, ¿no? Está muy bien. Nelly, ahorita si nos puedes volver a decir el correo electrónico donde lo pueden encontrar, y muy importante, amigos, en YouTube pueden encontrar al Padre Pro como HJ Pro o como Padre Humberto Pro. Humberto Pro, si lo pones tal cual en el buscador de YouTube, vas a dar sin duda con el canal, para que no haya duda por pues el Padre Pro, que tiene muchos videos y que también es familiar tuyo. Sí, exactamente. Claro. Bien, ¿y el correo electrónico, Nelly, lo tenemos? El correo es librorosario2019@gmail.com. Y así como les invitamos a que se suscriban a Excelencia Personal, a nuestro canal en YouTube y en Facebook, si se suscriben al canal del Padre Pro, tiene unos videos muy cortos que duran, no sé, 10 minutos, entonces está a tiempo perfecto entre una actividad y otra de verlo, pero que te motivan muchísimo a la reflexión, ¿no? Y practiquísimos. Lo que me encanta de esto es que es práctico, porque sí, a veces las cosas como este señor que decía, bueno, ¿y dónde? ¿A poco sí existe ese lugar? Bueno, cuando lo ves en la práctica, te hace sentido y lo puedes hacer tuyo, lo puedes asimilar, y cuando rezas el rosario. Y yo creo que está bueno hasta para adultos, por eso preguntaba lo de la edad. Digo, mis hijos ya están más grandes. Claro, pero está bien desde 5 en adelante. Se los voy a enseñar, porque es un libro que les va a ayudar a entender qué es lo que estamos rezando, a ver qué quiere decir, dónde, por qué se llama así este misterio. ¿No? Exacto, qué pasaje de nuestro Señor vivimos ahí, ¿no? Entonces ya me hace sentido y nunca se me va a olvidar. Voy a saber que forma parte de una historia y lo voy a rezar con más entendimiento, con más cariño y con más fuerza. Y el rosario, claro que tiene una fuerza, claro que es un escudo protector. Por eso, bueno, hay 1001 testimonios sobre esto. De verdad hay que difundirlo. Si pueden, también vayan y vean la película, porque así nos va a quedar mucho más claro. Yo me acuerdo que saliendo de ahí les pregunté a mis hijos, bueno, ¿y ahora cuándo vamos a rezar el rosario? Y sí lo hemos estado rezando, pero me dijeron, bueno, sí lo vamos a rezar más seguido, y mi esposo me dijo, sí, me comprometo, ya, después de haber visto. No, buenísimo, es importantísimo, y cuando los niños están muy pequeños, pues mira, aunque sea de pronto, un misterio con los chavales, ¿no? Exacto. Pero ya que están un poco más grandes, que se acostumbren a rezar. Fíjate que una cosa que sugiero en el libro, sí, padre. Lo he dicho por ahí a título de que, pues, no sé, me condene la iglesia. Esperemos que es no. sugerir a los niños rezar misterios recortaditos. Yo les digo, bueno, pues si tienes
tal edad, pues a lo mejor tu misterio puede ser un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y si tienes más, pues un Padre Nuestro, 2 Aves Marías y un Gloria. 3 Aves Marías, 4 Aves Marías. Eso va incorporando en la vida del niño la práctica de rezar el rosario. Claro, es generar el hábito de menos a más. Y luego ya lo reza completo. Por supuesto, buenísima idea, de verdad. Y Nelly, a ver, el título del libro. Es un buen regalo para primeras comuniones. También, excelente un opción. buen regalo. Se llama El Rosario para Niños, un complemento para padres y maestros. Exacto. Y entonces pues se puede usar pues como una especie de catecismo para complementar lo que los niños vean. La editorial es ECA y el autor es el padre Humberto José Pro. Correcto. ¿Qué les parece si vamos a una última pausa y volvemos? Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, la recta final del programa, estamos con el padre Humberto Pro. Y padre, ¿cómo hacerle para orar en familia? ¿Cómo hacerle para encontrarle el sentido a la oración? Bien. Mira, la verdad es que hay distintos pasos en la oración y se podría decir que ese es uno de los grandes atractivos de la oración, porque hemos hablado del rosario, que es un arma poderosísima. La Virgen, digamos, se compromete, ella está de por medio cuando dice, oigan, el rosario, pues ella es la que va a presentar. Es decir, ella va a ser nuestra intercesora. O sea, va a ser la abogada, la que va a interceder. Lo que pasa es que muchas veces la gente encuentra el rosario un poco repetitivo, que a propósito hay que decir que nosotros somos de entrada repetitivos. Había un santo que decía, no se dicen lo mismo los que se quieren. Claro. O sea, yo no conozco, qué sé yo, a una novia que llegue el novio y le diga, oye, te quiero mucho. Mira, me lo has repetido en infinidad de ocasiones, a ver si dices otra cosa distinta. Exacto, ya me tienes Le gusta oír el te quiero, el te quiero, el te quiero, el te quiero. Y no se va a cansar del te quiero. Porque nutre el alma. Claro. Entonces, el Ave María, pues va por ahí. O dirigirnos a la Santísima Virgen va por ahí. Pero sí es cierto que la oración tiene, digamos, una serie de escalones. Y uno puede empezar pues con el Dulce Madre, con el Ángel de la Guarda, con unas cuantas Aves Marías, unos cuantos Padres Nuestros, y luego la oración evoluciona. Cuando uno va aprendiendo a decir aquello con el corazón, metiendo la cabeza en lo que dice. Por ejemplo, el Padre Nuestro pues no es rezarle, qué sé yo, a la imagen, al crucifijo o a la pared, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo. No. Cuando digo Padre Nuestro me estoy refiriendo a alguien, y ese alguien presta atención. Padre Nuestro, sí, ¿cómo estás, hijo mío? Aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué ocupas? Exacto. Claro. Entonces, la oración hay que profundizarla, y en la medida en que profundiza uno, salta, por decirlo de alguna manera, de la oración vocal a lo que han denominado los autores de espiritualidad, oración mental. Deja de ser una cosa en la que yo hablo, para pasar a ser una cosa en la que me comunico mentalmente con el Señor. Él me habla, yo le hablo, pienso en Él, sé que estoy cerca de Él, estoy en presencia suya. Es un Padre que me cuida. Y esa oración mental, pues ya tiene, digamos, como otro contexto, es una cosa que llena más el alma. Dentro de la oración mental uno puede saltar al grado de la contemplación. Lo explico en otro de mis libros. La contemplación, hay que decirlo, es un don del Espíritu Santo, es una gracia que concede el Espíritu Santo. Pero uno tiene que llegar, digamos, a un nivel de oración mental para que el Espíritu Santo conceda aquello. Y ese nivel de oración mental pues va por el lado de, no lo sé, tal vez estar junto a nuestro Señor en el sagrario, porque uno sabe que está Él ahí y que me vino a hacer compañía a la tierra y yo puedo ir a hacerle compañía. Estar junto a Él. O mirar un crucifijo.
hablabas del crucifijo. Una cosa es tenerlo, y otra cosa es mirarlo y pensar pues en una llaga, en la otra, en la lanzada, o en la corona de espinas, o en la flagelación del Señor. O que se entregó por mí. Claro, meterse en eso, pensar en eso, pues ya no es necesariamente estar repitiendo Aves Marías. Sí, y ya no es verlo como un amuleto, porque también se puede caer en eso y eso sería un vicio, ¿no? Exactamente. Desgraciadamente. Exactamente. Entonces uno profundiza en aquello. Esa oración mental en la que uno, digamos, disfruta de la compañía de nuestro Señor, llena mucho. Bien. Llena mucho. Y ya lo decías, padre, de alguna forma el hecho de hacer silencios mientras oro, lo llevo a otro nivel. Claro. El dejar de ir a orar ante Dios, sea en la casa, sea en la iglesia, sea donde sea, para ir a hacer peticiones solamente, también hay que hacer agradecimientos, hay que llevarlo a otros niveles, justamente a otras áreas, ¿no? Claro. ¿Recuerdas el título de tu libro, padre? Es Descubre la oración, contempla a Dios. Descubre la oración, puntos suspensivos, contempla a Dios. Uno descubre la oración y se mete en aquello y no lo deja, ¿no? Precisamente a través del silencio, fomentando el silencio, uno puede llegar a la contemplación. A propósito del silencio, dos personas que se quieren pueden muchas veces solo mirarse sin decir una sola palabra y con eso tienen para llenarse de afectos entre ellos dos, ¿no? Y que puede implicar un diálogo mucho más allá de las palabras, ¿no? Más profundo, sin duda. Bellísimo. Es un concepto muy diferente porque orar no es estar rece sin ni siquiera pensar lo que estás diciendo, ¿no? Claro, es más profundo. Y bueno, cuando tengas oportunidad de estar en la iglesia y que está ahí el Santísimo, pues estar en silencio, acompañarle, como bien nos dice el Padre Pro, hincarte, contemplar, estar, primero, como dice Gerardo también, agradeciendo, empezar por ahí. ¿Qué cosas tienes que agradecer? Lo escuchaba el otro día en una misa, padre, y les decía justamente a los jóvenes, agradecer que estoy vivo, agradecer que puedo estudiar, agradecer que me levanté, que tengo mis 5 dedos completos en cada mano. Nelly, agradecer a veces hasta los retos de la vida, ¿no? Claro. Porque esos también nos sacan la casta, lo mejor de nosotros, ¿no? Claro. De una u otra forma. El otro día me decían de un muchacho que la primera vez que tomó y se pasó de copas, atropelló a una persona y fue a parar a la cárcel. Y a lo mejor la gente diría, qué mala suerte. Y sin embargo, si lo piensas, dices, qué buena suerte, porque con una tuvo suficiente para luego ya no emborracharse. Qué mala suerte los que no les pasa porque se emborrachan y se emborrachan y se emborrachan, ¿no? Quiero decir, hay distintos puntos de vista, ¿no? Sí, son algunas paradojas por ahí, ¿no? De la vida. Sí, aprendió su lección a la primera, digo. Sí, y podría decir a la mala, bueno, pero ya pagó la consecuencia y se llevó un buen aprendizaje, ¿no? Claro. Un poco duro, un tanto duro, pero finalmente aprendió. Pero de ahí para adelante se porta bien, ¿no? Claro. Y le ayuda a rectificar eso en su vida, ¿no? Claro. Padre, pues muchísimas gracias por tu participación hoy aquí en Excelencia Personal. Les recuerdo, amigos, muy importante, el Padre Humberto Pro lo pueden localizar en redes sociales como HJ Pro o como el Padre Humberto Pro. Si pones eso en YouTube, tal cual Humberto Pro, vas a dar con su canal. Yo los invito a que de verdad, amigos, nos acerquemos más a la tecnología, veamos cosas buenas en esa tecnología, acerquémonos a contenidos que nutran nuestro espíritu, que nutran nuestra alma, que nos permitan encaminar mejor a nuestros hijos, y pues son los canales a donde deberíamos de suscribirnos. Estos deberían ser los verdaderos influencers y youtubers del mundo, porque de repente ve no, es que ve al youtuber no sé qué, y sacan cada soncera y dice uno, claro, pues es lo que la gente quiere. Pregúntale a las televisoras que van a promover, pues lo que entretiene, lo que hace que la masa le entre. Bueno, tenemos que cambiar eso y no ir como borregada detrás de todos esos falsos contenidos que de verdad nada más vacían el alma. Así es que seamos cautelosos de ello. Y padre, te invito a que vengas otra vez con nosotros. Te agradezco mucho. Nos acompañes en otro programa. Muchísimas gracias. Les tomo la invitación. Claro, excelente, ya buscaremos otro tema. Y bueno, tus libros de verdad son de una profundidad que también acérquense a ellos, amigos, porque vale mucho la pena y ya hablaremos más en otros programas acerca de eso. Son otras defensas también. Así es, Nelly. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Agradecemos también a Alejandro Ambrosio en la cabina de Radio Centro y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal.
Radio Centro y el sistema satélite OIR presentaron Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.